Hola, hola, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo amanecieron? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Todo bien, profe. Pura vida, gracias a Dios. Vamos a ver cómo estamos. Bueno, chicos, buenos días. Un placer verlos. Al fin jueves y ya casi viernes. Ahí nada más esperar a los que faltan. Ujú. ¿Todos me escuchan bien? Sí, profe. Ok. Bueno, Ari, buenos días, que fue la primera que entró. Isabela, buenos días. Jimena. Jimena, ¿se te arregló el problema del audio? Puso que, a ver, tirada. Ahí están las dos Isabelas, está Lucía, Joseph, Sofía, Gloriana, Alejandro, Gabriel, Daniel, Nelson. Ok. Ok. Bueno, buenos días. Estábamos en la parte de la introducción del capítulo de sustancias químicas. ¿Ok? Y habíamos iniciado con el resumen. Voy a compartirles la imagen, la imagen del libro virtual. Vamos a meterme por aquí un tirito. Entonces, compartir pantalla. Estamos en esta. Ok. Estamos listos. Ok. Habíamos quedado en la introducción la introducción del capítulo de sustancias químicas y estábamos hablando de las generalidades, por ejemplo, de la clasificación de los elementos de la tabla periódica o de las distintas clasificaciones, chicos, que podemos hacer con los metales, con los elementos en la tabla periódica. ¿Ok? Entonces, ahí nada más como resumen de la vez pasada. El señor Dmitri Ivanovich Mendeleev, ruso, pasa a la historia por proponer el acomodo basado en el número ascendente de número atómico, o sea, de uno en uno. Como ustedes pueden ver ahí el esquema de la tabla periódica que viene presentado aquí.
Entonces usted va contando y tiene una secuencia lógica, el conteo de los elementos a partir de su número atómico. Entonces, este es el por qué Mendeleev pasa a la historia por esa propuesta. Y es una propuesta que al día de hoy es totalmente aceptada porque era la propuesta más lógica, con más sentido y ¿cómo decirlo? La que en la naturaleza iba a tener más aceptación por una cuestión del aumento del número atómico. Y recordamos ahí, ¿verdad? Que el número atómico lo que nos indica es, lo que nos va a indicar es el número de protones que hay en el núcleo. A partir de ahí también tenemos la clasificación a partir de los bloques, elementos representativos de transición interna, que la vez pasada dijimos que estos de transición interna, que son estos 28 que están por aparte, de hecho usted los va a ver que en todas las tablas vienen dos filas de 28 elementos, bueno, dos filas de 14 que suman 28, y a esas dos series se les llama elementos de transición interna, porque todos presentan la particularidad de ser radiactivos. Radiactivos de forma natural, o sea, uno no tiene que excitarlos a nivel de núcleo para que ellos comiencen a emitir radioactividad, sino que la emiten de forma natural. Cuando uno habla de radioactividad, era lo que hablábamos, por ejemplo, de el tratamiento que se utiliza contra la enfermedad del cáncer a nivel de radioterapia, que es una máquina que se le llama la bomba de cobalto. La bomba de cobalto es una máquina que utiliza una pastilla, como ver una pastilla de esas aromáticas, como ver una lata de atún, una pastilla aromática en la que se les pone el automóvil, o una pastilla de betún en pasta para lustrar zapatos. Ese es más o menos el tamaño de la pastilla de cobalto. Se ingresa se llama en una bóveda, la bóveda de la máquina, y genera la radiactividad suficiente para como una vida útil aproximadamente de 10 años. Entonces, cada 10 años se cambia la pastillita, y eso es lo que genera la radioactividad para los tratamientos que se hacen con esta máquina. Por poner un ejemplo, ¿cuántos no vieron? Bueno, hace poco, un año, creo que fue, el año pasado, sí, que se hizo la serie Chernobyl, que hizo HBO. Esa serie lo que habla es de la catástrofe nuclear a nivel de energía atómica que sucedió en Chernobyl, Ucrania, en 1986. Eso habla de esa catástrofe que, bueno, conmocionó al planeta entero. Y no sé si fue a ustedes que les mencioné o fue al otro grupo, de que la nube radioactiva en cuestión de 60 días tocó América, y más o menos como a los 72 días, 12 días después, estaba sobre Costa Rica. O sea, la nube radioactiva cubrió todo el planeta para que nosotros pongamos atención ante una catástrofe o ante una pandemia o ante un tsunami, que las noticias van a decir, por ejemplo, sucedió en Japón, pero al final tiene implicaciones integrales a nivel planetario, o sea, es algo integral. Y es lo que nosotros veíamos en biología, que conocemos como la biosfera, ¿verdad? Que es el planeta donde todos los seres vivos conviven en ecosistemas diferentes, pero realmente todos convivimos de la misma forma. O sea, lo que usted haga me va a afectar a mí, lo que yo haga lo va a afectar a usted, eh, lo que hagan en China nos va a afectar, lo estamos viendo, ¿verdad? Y, o sea, es una afectación general. Por tanto, es la responsabilidad, ¿verdad?, de hacer las cosas con conciencia y de manera pensada, de manera reflexiva, no hacer las cosas por hacerlas, ¿ok? Luego la otra distribución que teníamos para la tabla periódica era periodos y grupos, periodos o niveles de energía a nivel horizontal. Entonces, si ustedes cuentan, vamos a contar de aquí hacia abajo, voy a hacer aquí un cuadrito, vamos a contar de aquí hacia abajo y usted cuenta 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Quiere decir que la tabla periódica tiene 7 niveles o 7 periodos de manera completa, o sea, ellos están completos. Después vamos a ver más a fondo ese término, ese concepto de la completud de cada uno de estos niveles o periodos. Y tenemos otra agrupación, valga la redundancia, que es en grupos, que se llaman grupos o familias. Aquí dice grupos principales, en los cuadritos que están en blanco, podemos verlo, aquí arriba, grupos principales, y esos grupos, cada uno de ellos tienen nombre, para que no se los había dicho, pero bueno, eso los vamos a ver también paso a paso, pero para que los vayan conociendo y les digan mucho gusto. Vean que aquí dice 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, hasta 8A. El 1A se llama alcalinos, el 2A se llama alcalino terrios, el 3A se llama terrios, el 4A se llama familia del carbono o carbonoides, el 5A se llama familia del nitrógeno o nitrogenoides, el 6A se llama familia del oxígeno o calcógenos, el 7A se llaman halógenos, como los halógenos de los automóviles, y como los focos, ¿verdad? Que hacen luz blanca, luz azul, luz rara ahí, unas luces rarísimas. Y el 8A se llama gases nobles. Entonces, cada uno de estos grupos, que sería la forma en que yo los puedo clasificar de manera vertical, tienen nombre propio. ¿Ok? Entonces, grupo 1A, alcalinos, 2A, alcalino terrios, 3A, terrios, 4A, carbonoides o familia del carbono, 5A, nitrogenoides o familia del nitrógeno, 6A, familia del oxígeno o calcógenos, 7A, halógenos y 8A, gases nobles. Vamos a ver la importancia de cada uno de ellos, la importancia de que estén acomodados de manera vertical, cuál es el parecido que ellos tienen de forma vertical, cuáles son las similitudes y diferencias a nivel vertical, y también vamos a ver la importancia de este último grupo 8A, que se denomina gases nobles. Es una importancia muy, digamos, que la vamos a enfatizar mucho. Es una importancia que le da propiedades a este grupo, propiedades especiales y particulares sobre todos los demás grupos de la tabla periódica. ¿Okay? Y por último, los podemos clasificar con respecto a su estado de agregación y a sus características físicas, que también les va a implicar obviamente propiedades químicas. Dentro de estas características tenemos a los metales, tenemos a los no metales y tenemos a los metaloides. ¿Okay? Entonces, eso también lo vamos a ver aquí en la tabla periódica. Comenzamos. Profe, Dígame. ¿tenemos compañero nuevo? No, es la compañera que ustedes ven que dice Gabriela, es la psicóloga del colegio. Es que nos está haciendo una visita de cortesía el día de hoy. Pero no se preocupen, todo está bien. ¿Okay? Para que se porten bien, chavalos. Es broma. No, ustedes siempre se portan bien. Esa es la parte buena. ¿Okay? Entonces tenemos las sustancias químicas como tal. Aquí hay como 3 anillos que parecen como anillos de premio, ¿verdad? Cuando uno se gradúa, uno está hecho de plata, otro está hecho de oro y otro está hecho de platino. Entonces dice aquí, reflexionen lo siguiente, ¿qué es un elemento químico? Ya lo sabemos, ¿cuál es su origen? No necesariamente lo sabemos. ¿Cómo se clasifican? Es lo que vamos a aprender. ¿Y por qué se representan mediante símbolos? O sea, ¿por qué le ponemos un símbolo a cada uno de los elementos, ¿verdad? En este caso, la colección dice que tenemos, voy un tirito aquí para arriba, recordemos que tenemos 118, ¿verdad? Cualquier tabla que tenga menos de 118 está desactualizada. Entonces, si uno realmente quiere, ¿cómo se llama? Quiere ver una tabla actualizada, uno descarga ahora les dejo el enlace, uno descarga la tabla periódica de la página de la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. En español eso significa la Biblia de la química aquí en el planeta Tierra. Ellos son la máxima autoridad a nivel de química en el planeta. ¿Okay? Y agrupa a gente que tiene no uno, sino hasta 3 doctorados en química pura, química de nanopartículas, química atómica, química analítica. O sea, es gente que ha estudiado demasiado y se conoce esto de tajo a rajo, como decía mi abuela. ¿Okay? Entonces dice aquí, leo para ustedes, el origen de los elementos. El origen de los elementos químicos se encuentra en todo el universo. ¿Por qué?
porque cuando, según la teoría del Big Bang, bueno, que es una teoría que día con día, no porque se aprovechen de que este científico Stephen Hawking haya muerto, pero es una teoría que día con día se cuestiona más, ¿verdad? Y si Stephen Hawking tenía razón de que de la nada, o sea, cuando decimos nada, era nada, poder imaginarnos que de la nada se da algo, sucede un fenómeno, un cataclismo, y se da una explosión, y de esa gran explosión se funda el universo, o sea, el universo se aparece de la nada. Eso es lo que afirma Stephen Hawking, o afirmó, ¿verdad? Cuando tenía vida, y él lo defendió hasta el día de su muerte. Lo que sí es cierto, puede ser que eso no sea cierto, no lo sabemos, o que puede ser que sí sea cierto, pero lo que sí es cierto es que de todos los análisis que se han hecho a nivel científico, del primer elemento que se tiene información es del hidrógeno. No por eso, o sea, no por nada, el hidrógeno tiene el número atómico número 1. O sea, es el primero de todos. Es el primero de todos. Y de ahí después viene un montón de reacciones que se llevaron a cabo en tiempos sucesivos sumamente pequeños, que eso se le llama en astronomía se le llama tiempo universal. En tiempo universal sumamente pequeño, después del hidrógeno apareció el helio, y así sucesivamente han ido apareciendo todos los elementos. Entonces, aquí donde dice que el origen está en todo el universo visible, tiene toda la razón. Dice que esto ha sido una de las interrogantes, o sea, una de las preguntas inevitables realizadas por el hombre. Antes había una publicidad en televisión que decía, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y era así como preguntas existenciales. En ciencias también hay preguntas existenciales, pero no es a nivel de una persona, sino a nivel de la materia que nos rodea, es decir, del universo. Ojo, hasta hace poco tiempo se consideraba que estos, más que ser un producto de reacciones nucleares internas de las estrellas que actualmente observamos, ya formaban parte del universo. Es decir, según este primer párrafo, y al seguir leyendo, viene la referencia al Big Bang, viene la referencia al Big Bang, tenemos lo siguiente, ¿verdad? El hecho es que cuando el universo se funda o cuando el universo aparece, estamos delante de una afirmación que es conclusiva, o sea, produce conclusiones a toda escala. ¿Y cuál es? Dice aquí que la teoría más aceptada es el Big Bang, o sea, la gran explosión, eso que propuso Stephen Hawking. Esta postula que hace 10.000 o 20.000 millones de años, toda la materia y energía presente se concentró en un volumen muy pequeño. Y donde eso sucedió, ocurre una inmensa explosión con un efecto rebote. El efecto rebote es que todo comenzó a expandirse, o sea, comenzó a hacerse mucho más grande, y ese proceso aún no ha terminado. A eso se le conoce como la expansión del universo. Dice que durante este proceso, se formó el hidrógeno y el helio. Entonces, si nos devolvemos un tirito aquí, ¿de qué estamos hablando? El hidrógeno es este que está en azul, debajo del numerito que dice 1A, el número 1. Y adivine quién es el helio, este que está debajo del código 8A, el número 2. Entonces, los primeros que se fundan, los primeros elementos que se crean o que aparecen, es que no sabría cómo decirlo, porque es que aparecieron de la nada, ¿verdad? ¿Quiénes serían? El hidrógeno y el helio. Y a partir de estos dos elementos, y eso es lo que cuesta creer y que uno tiene que estudiar un montón de años para empezar a creerlo, ¿verdad? A partir de esos dos elementos se formaron todos los demás. Aunque usted no lo crea, ¿ok? Eso es lo que dice la teoría. Cuando hablamos de teorías es una verdad que uno propone que a menos que alguien la pueda desacreditar, sigue siendo verdad. O sea, eso es una teoría. Por eso es que se llama teoría de la evolución, teoría de la explosión universal, teoría de un montón de cosas, ¿verdad?
Entonces, cuando uno habla de teorías acerca de un montón de fenómenos, teoría es una realidad o una verdad que yo propongo, que hasta que alguien logre decir que no es verdad, sigue siendo verdad. Es como un juego de palabras. O sea, realmente es como un juego de palabras. Entonces, aquí estamos delante de la teoría del Big Bang o la gran explosión. Dice que después, a causa de la expansión, las temperaturas disminuyen rápidamente y con el tiempo, las estrellas, ojo el toque, ¿verdad? Las estrellas se transforman en fábricas naturales de todos los elementos. ¿Cuáles? Vamos para arriba otra vez. Los de la tabla periódica. Entonces, vean, bueno, ahí después usted, el miedo es, tengo que aprendérmelos todos. Ya les dije que no. O sea, nos vamos a aprender algunos. Sí, pero yo tengo un montón de años de darle bimba a esto, ¿verdad? Los que siguen, voy a leerlos en orden, del 3 en adelante. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón, hasta el 18. Potasio y calcio hasta el número 20. Potasio y calcio hasta el número 20. Quiere decir que esos 18 elementos posteriores, después del helio, que es el número 2, del 3 al 20, aparecen en las fábricas, que eso está como Willy Wonka y la fábrica de chocolate, aparecen en las fábricas de estrellas. O sea, dice aquí, después, con el tiempo, las estrellas se transformaron en fábricas naturales de elementos. Usted me va a decir, profe, ¿eso se puede comprobar? Sí, no. Sí, no. Y esto es lo que tiene un montón de gente en trabajos carguísimas, porque trabajan en la NASA, trabajan en la Estación Internacional Espacial, trabajan en la Agencia Europea del Espacio, trabajan en la Agencia Japonesa del Espacio, o sea, trabajan en un montón de agencias espaciales. Un montón de doctores que con sus estudios tratan de afirmar y darle credibilidad a esto que estamos hablando nosotros. Ojo, que uno dice, pero es un tema sumamente elevado. No, 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 no. Es la introducción de las sustancias químicas. ¿Por qué? Porque no puede haber otra introducción. O sea, si queremos hablar del origen de las sustancias químicas, hay que hablar del origen del universo. Y por último, la autora de este libro nos dice lo siguiente: las estrellas, de acuerdo a sus masas, desarrollaron la capacidad para producir determinados elementos químicos. Por consiguiente, se produjeron en forma gradual elementos cada vez más pesados. Así, aquí viene un punto importante. Dice que cada vez más pesados: berilio, carbono, oxígeno, neón, magnesio, silicio, hierro, etcétera, entre otros. ¿Por qué más pesados? Porque cuando Dmitri Mendeleev propone el orden de la tabla periódica, vamos a hacer un zoom aquí. Cuando propone el orden de la tabla periódica, él propone dos cosas que tenían todo el sentido del mundo, todo el sentido común. El primer argumento que él propone es acomodar los elementos de acuerdo a su orden ascendente de número atómico, es decir, de acuerdo al número de protones que tenían en el núcleo. Entonces, el que tenía un protón va de número 1, el que tenía 2 va de segundo, y así sucesivamente. Pero ve qué curioso, dijo Abel Pacheco, expresidente de la República. Ve qué curioso. ¿Qué sucede? Que a la hora de nosotros acomodar los elementos de manera gradual y secuencial de uno en uno, igual que los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, etc., la masa de cada uno de los elementos que sigue se va incrementando, es decir, va aumentando. Entonces, vayámonos aquí al número 10 para no hablar de muchos. Digamos el neón. ¿Qué podemos afirmar? El neón tiene más masa que el flúor, que es el que le antecede. El flúor tiene más masa que el oxígeno. El oxígeno tiene más masa que el nitrógeno. O sea, conforme yo voy leyéndolos hacia atrás, el primero que yo digo tiene más masa que el más chiquitico. Entonces, el que tiene número 8 tiene más masa que el que tiene número 7, el que tiene número 7 tiene más masa que el que tiene número 6, etc. ¿Ok? Esa era la otra característica que propone Dmitri Mendeleev. Y tiene toda la lógica del mundo. Ordenarlos de esa forma. Es como, por ejemplo, vamos a hacer el espejo de clase del 7B. Imaginémonos, chicos y chicas del 7B, que el profesor Randall, Papi Randy, es el profe guía de ustedes.
Y yo no los conozco a ninguno de ustedes. Hoy es el primer día de clases y me dicen, profe, este es su grupo, vea qué montón de chiquines, ahí están todos los chiquillos. Entonces yo digo, ok, hay que acomodarlos. ¿Cuál sería el acomodo más lógico? Yo no los conozco, ok, no conozco a nadie. No sé si tienen problemas visuales, no sé si tienen problemas auditivos, o sea, no me sé ni las cosas buenas ni las cosas malas, no sé nada. Pero a mí me dicen, profe, acomódelos. ¿Cuál sería el acomodo más lógico? ¿Cuál sería? Hay alguien que me proponga el acomodo más lógico. Nos toca acomodar la clase. ¿Cuál sería el acomodo más lógico? ¿Quién quiere participar? Voy a salirme un tirito del libro para verles la cara. Tienen las cámaras. ¿Quién quiere participar? No todos. No todos. Hola. Si a ustedes le dijeran, chicos, ustedes son el profe guía de la 7B, ¿cómo acomodarían ustedes la primera vez? ¿Cómo acomodarían los estudiantes? ¿A quiénes ponen en la primera fila? La que está más cercana de la pizarra. Profe, yo pondría A los los más que tienen tienen lentes. a los que no tienen buena vista o los más pequeños. ¿A quiénes, Ari? ¿A quiénes? A los que no tienen buena vista. No, digamos que yo no sé si tienen problemas visuales. O sea, yo no sé si tienen A algún los problema. más pequeños. A los más Es pequeños. correcto. A los más pequeños. Los vamos a acomodar de pequeños a grandes. Los vamos a acomodar de pequeños a grandes. Y obviamente, ¿quién va a quedar en la última fila? ¿Quién va a quedar? Por ejemplo, Joswell, que es uno de los más altos. O sea, Joswell va para atrás. ¿Por qué? Porque es uno de los más altos. ¿Quién más está entre los más altos? Lucía es de las muchachas más altas del grupo. Entonces usted la manda para atrás. Usted dice, ok, Lucía para atrás. Ryan lo ponemos adelante. ¿Me entienden? Entonces es donde usted va a comparar por orden de tamaño, va a hacer la comparación para el acomodo. Y tiene sentido lógico. Y eso fue lo que hizo Dmitry Mendeleev. De hecho, si usted pone un dron y le toma una foto a la clase desde arriba, ¿a qué se parece cada uno de los pupitres acomodados en esa forma? Dígame sí o no, dígame sí o no. ¿Cierto o no que se parece a algo así? Si usted lo ve desde arriba y ve el acomodo de un aula, ¿a qué se parece? Se parece a una tabla periódica, donde usted tiene la pizarra adelante, o como el acomodo de un cine, como el acomodo de un cine, de todas las butacas de un cine. Entonces, eso fue lo que propuso Dmitry Mendeleev a la hora de decir que las ideas más importantes eran tomar en cuenta el número atómico y de carambola, como dirían los que juegan pool o los que juegan billar, de carambola, que le salió que a la hora de acomodarlos por número ascendente de número atómico, también los estaba acomodando por número ascendente de masa atómica. Entonces, el elemento 1, que es el hidrógeno, adivine qué, tiene el número más chiquitico, pero también tiene la masa más pequeña de todas. Y así sucesivamente, o sea, como diría el chavo, fue sin querer queriendo, ¿ok? Porque eso sale de rebote. Entonces, cuando a mí, vamos para abajo un tirito, ya para ir terminando, cuando a mí me dice el libro, nos indica que las estrellas, de acuerdo a sus masas, desarrollaron la capacidad para producir determinados elementos. Por consiguiente, se produjeron en forma gradual elementos cada vez más pesados. Tiene sentido pensar que eso es cierto. Tiene sentido. O sea, no es una locura. No es una, oh, madre, qué idiota más grande, qué idiota más grande. O sea, no es una idiota, no es una idiota, ¿verdad? Sino que es una idea que tiene mucho sentido. Y así es como vamos a empezar a ver, esa es la introducción, para comenzar a ver ya todos los elementos químicos para que se vayan agarrando. Vean, aquí hay una lata de aluminio, esa es una de las capacidades de aluminio, que usted lo puede hacer como le dé la gana. Entonces vamos a ver toda la parte de los elementos químicos a fondo, si Dios lo permite, a partir de la próxima semana. ¿Ok? Chicos, activen la cámara para pasar lista. Voy a salirme de aquí. Y nos vemos, si Dios lo permite, nos vemos ahora a las ¿cómo se llama? A la 1:30. Nos volvemos a ver en biología. Ryan, la cámara, ahí los que faltan, para tomar la foto del recuerdo.
Que nos falta Ryan nada más. Ryan e Isabela. Isabela Calderón. Tiene buena la cámara. Ok. Ryan. Para que salgan al recreo. Se ve como negro, ¿verdad? Sí, no se ve bien. Pero bueno, están presentes. 1, 2, 3. Muchas gracias. Y nos estamos viendo ahora más tarde. Nos vemos a la 1:30. Chao, chicos. Chao, profe. Profe. Chao, chao.